tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. ¿Qué tal va su domingo? ¿Qué tal va el día de reposo? Espero que hayas disfrutado en medida de lo posible, en medio de este aislamiento social todavía. Pues que hayas tenido, ¿verdad?, el tiempo, la disposición de poder disfrutar a tu familia, de descansar verdaderamente, porque es necesario hacer una pausa. Por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que tenemos que tener un tiempo, igual que la tierra de descanso, igual que pues la cosecha y diferentes cosas, a fin de estar en pues las óptimas condiciones para estar dispuestos a seguir cada día, cada semana con la obra. Esto es Entendiendo el Apocalipsis, es una transmisión en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. Esta noche se encuentran conmigo Idalia Castro, Jania Castro, Lara Castro, Axamadai y Dedilla Pacato. Bueno, Dios les bendiga de parte de toda la familia pastoral. Esperemos que se encuentren bien, que se encuentren sanos y sobre todas las cosas que en medio de tanta parafernalia, de tantas malas noticias puedan conservar el gozo, tener alegría, tener seguridad y esperanza en que todo va a mejorar. Esto es pues ya una larga lista de enseñanzas que hemos dado. Casi estamos a punto de culminar. Quedamos que íbamos a tomar estas enseñanzas en un sentido muy general y poco a poco con el tiempo vamos a estar abordando ya temas más individuales. Hoy vamos a ver la penúltima enseñanza acerca de la generalidad del Apocalipsis. Vamos a hablar de este tema que es la rebelión final y solo nos quedará el broche de oro, como en todos lados al final, el reino de Dios. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer rápidamente un pequeño resumen, un pequeño, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, un resumen, lo voy a decir de esa manera, de todo lo que hemos visto hasta el momento, pero primero te queremos dar nuestras redes sociales para que hagas contacto. Amén. Por Twitter es @masadadulam, por el Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el número de línea directa es 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com. Recuerden que todo con minúscula doble S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes nuestras redes sociales. Sobre todo me interesa un poco más hoy que te grabes el canal de YouTube, donde tenemos todos los temas que hemos venido tocando, sobre todo cuando estamos hablando de profecía, cuando estamos hablando del tiempo del fin, de escatología. Es muy necesario tener todo el cuadro completo, porque si te perdiste alguna enseñanza, tal vez no sepas de qué estamos hablando posteriormente. Así es que yo te recomiendo que puedas ir y visitar nuestro canal. Es Israel con una sola R, Israel Chapa, todo en mayúsculas. Y pues te voy a hacer, como te decía, un breve resumen antes de tocar el tema. El tema de hoy son, de hecho, varios pequeños asuntos a partir de la rebelión final de Satanás. Pero, ¿de qué va esto? ¿Cómo hemos visto todo el libro? Nada más te voy a hacer este compendio rapidísimo. Vimos, número 1, que el Apocalipsis sigue siendo un libro de actualidad. También aprendimos, estudiamos las claves para entender el Apocalipsis. Analizamos un poco la situación política y religiosa que está narrada en este libro. Hablamos del engañador, hablamos del día del Señor en la profecía. También estuvimos abordando un poco de numerología. Hablamos del patrón del número 7 contenido en muchos símbolos en este libro. Hablamos del papel que van a ocupar los santos en toda esta historia. Identificamos quién es la iglesia, esta iglesia que va a luchar en contra de Satanás. También descubrimos y enseñamos, y sobre todo te dimos pistas para que puedas identificar al falso cristianismo. Hablamos de que hay profecías duales. Hablamos también del origen de las visiones de Juan. Hablamos del rollo profético con los sellos. Hablamos de por qué es necesario el juicio de Dios. También tocamos el tema acerca de las trompetas, de los 7 truenos, de los 2 testigos.
Hablamos de la guerra de Satanás en contra, ¿verdad?, de todos aquellos que siguen al verdadero Dios. Hablamos también de la marca y el número de la bestia. Vuelvo a repetirte, lo tocamos de manera general, pero posteriormente vamos a tocarlo ya de manera individual cada uno de estos temas y otros más que se nos pasaron por ahí. Hablamos también de las dos mujeres del Apocalipsis. Hablamos de la reinstauración del culto al emperador que va a predominar al tiempo del fin. Hablamos de los ganadores y los perdedores. Estuvimos hablando también de esta destrucción del imperio de Satanás. Hablamos hace 8 días de las 7 plagas postreras, de cómo las naciones se van a unir para luchar contra Cristo. Hablamos también de por qué Babilonia, la gran ciudad, tiene que ser destruida. Hablamos entonces de la victoria de Cristo. También estuvimos narrando cómo es que los santos van a gobernar con Cristo. Y hace 8 días el último tema que tocamos fue la segunda resurrección. Hoy vamos a tocar, te digo, una serie de pequeños temas, solo para ir, digamos, a completando la generalidad del libro, y solo nos quedará ya como último dentro de 8 días hablar del reino de Dios. Hoy vamos a hablar pues de la rebelión final. Apocalipsis 23 dice lo siguiente: Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara a más gente ni naciones hasta que se cumpliera los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Como ya hemos visto desde antes en las enseñanzas, como ya hemos leído también en la propia Biblia, en las citas que hemos ido tocando, Satanás va a estar encarcelado durante el milenio. Pero también acabamos de leer en la cita que nos dieron, Apocalipsis 23, que después de esto debe de ser desatado por un tiempo. La persona que nazca durante el milenio, recordemos que ya aconteció el regreso de Jesús, recordemos que ya las naciones se unieron en contra de él, recordemos que Satanás a través de sus esbirros, del falso profeta, unas versiones, estaba leyendo otras versiones hoy, y en vez de decir la bestia dice el monstruo, del italiano il mostro, que tiene también una connotación especial. No habla de una bestia en el sentido animal, habla de un comportamiento que tienen las personas. Por eso, il mostro, me gustó esta versión que leí en italiano hace un rato. Il mostro le voy a decir, ¿verdad? Para compaginar con lo que leí hoy. Ya fueron derrocados, se estableció el reino de Dios en la tierra, y entonces comienza el tiempo de la reeducación de la humanidad. Para esto van a acontecer 1000 años, en donde Satanás va a estar encadenado y no va a poder influenciar al mundo con sus trampas, con sus tentaciones, no va a poder tener control, y por tanto todos aquellos que nazcan durante el milenio, no tendrán que enfrentarse a su influencia. Hoy día, cuando nace cualquier bebé en el mundo, nace puro. No tiene pecado, no tiene ninguna tendencia, no tiene ningún rasgo de desviación o perversión, ni siquiera lo que dice la iglesia tradicional, que el pecado original, eso no existe tal como lo mencionan, por lo menos no en el sentido que lo mencionan. Todos nacen libres, pero a medida que un niño va creciendo, que una niña va creciendo, de acuerdo a la sociedad, a la cultura y sobre todo a la gran influencia que tiene Satanás sobre todos los medios actualmente, empieza uno, aún sin quererlo, a permearse de toda esta maldad, de toda esta tentación, de toda esta codicia, envidias, engaños, etcétera, etcétera, todo lo que vemos ahí en la carta a los Gálatas. Pero a diferencia, todos los niños que vayan naciendo en esta época, al regreso de Cristo, cuando se instaure el reino milenial, no van a tener ese problema. Imagínate, no van a tener ninguno de los problemas con los que hemos lidiado tú y yo. Como no va a haber influencia de violencia, no va a haber bullying. Tan natural a veces, se ha hablado mucho del
en los tiempos recientes, pero la verdad es que el bullying siempre ha existido. Yo me acuerdo que desde que yo era niño y iba a la escuela siempre había el que se pasaba con los demás niños, el encajoso, el que les quitaba su dinero, el que los maltrataba. Estos asuntos del maltrato entre hombre y mujer, actualmente tan tocado y tan delicado, pues también desde que yo recuerdo ha existido. Y si nos vamos más para atrás, pues nos vamos a dar cuenta que casi desde que el mundo es mundo existe todo esto. Entonces estos seres humanos que nazcan no van a tener esa influencia, solo van a conocer el camino de Dios. Nada de que le tengas que ir a hablar como ahora, oye, ¿sabes qué? Si tienes en cuenta que tienes un creador que te hizo, y no como ahora que te digan, ah, sí, ajá, luego. Te van a decir, claro, es Dios, es el Señor. Fíjate qué bonito. No va a haber ni siquiera necesidad en estos nuevos nacimientos, porque recordamos que quedó un pequeño remanente de la humanidad que va a ser reeducado. Pero en cuanto a los que vayan naciendo, imagínate, y como la muerte va a andar de vacaciones, ¿cuántas generaciones van a venir naciendo sin maldad? Yo quiero ver eso. Jamás en la tierra se ha establecido un tiempo de absoluta paz, ni se ha establecido un tiempo de perfecta inocencia. La Escritura también nos revela que Dios, a pesar de todo esto que podría parecer panaceico, que pudiera parecer una utopía, tiene que hacer una evaluación de estos nuevos seres humanos. Porque, pues, hoy día, ¿cuál es, digamos, la norma a través de la cual se puede identificar un buen cristiano de un mal cristiano? ¿Cuál será la forma de identificarlo? ¿Tú cómo podrías decir, bueno, entre un buen cristiano y un mal cristiano yo noto que es fácil determinar quién es quién por esto? ¿Tú por qué crees? Yo creo que tendría que ver, bueno, yo creo, en la forma de comportarse tanto afuera como adentro de la iglesia. Es una manera de identificar, porque lamentablemente hay muchos que se dicen ser cristianos pero se comportan diferente estando fuera de la iglesia. ¿Por qué crees que se comportan fuera de la iglesia diferente? Porque no hay un compromiso como tal, no hay una entrega completa y no hay un compromiso con lo que se les enseña o con lo que están aprendiendo. Ok, pero fíjense en esta aplicación. Aquí yo te sugiero, amigo, hermano que nos escuchas, que pongas atención sobre todo, ya tenemos algunos temas subidos acerca de las fiestas santas de Dios. Se celebran 7 fiestas al año que nos ejemplifican el plan de salvación que tiene Dios para la humanidad. Y una de ellas es el día de la expiación. El día de la expiación tiene que ver con muchos temas, pero en específico tiene que ver con que va a ser quitado el cáncer espiritual de la tierra, la influencia de la tierra. Muchas veces le adjudicamos demasiado a las personas el caer o el ser tentado o el ser hipócrita. Y sí, en realidad es una cuestión de elección, pero piensa en esto. ¿Alguien que no sabe nadar se podría ahogar en un lugar donde no hay agua? ¿No? Fuerte. No. ¿Cómo podría entonces alguien contaminarse de maldad en una tierra donde no hay maldad? No hay tentación, no hay malos pensamientos, todo lo que conoce recto y real, verdadero, no hay contaminación. Ahora, fíjate bien en esto. Fíjense bien ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan. ¿Cómo podemos saber que esta nueva generación que va a nacer en el milenio, cuando Satanás, el originador del pecado, de la tentación y de la maldad, va a estar atado? Aún así, ¿cómo podríamos saber quién de estos que van naciendo son dignos de la eternidad? Porque hoy, si hacemos esta pregunta, la Biblia nos ilustra claramente aquellos que perseveren hasta el fin
Y esa frase dice mucho, que capoteen las tempestades, que no pierdan su fe, que estén, como decía mi esposa, la hermana Idalia, comprometidos, que den testimonio con su vida, que obedezcan los mandatos de Dios, pero sobre todo que resistan al diablo. Se pueden o podemos todos, pues decir que son justos, ¿verdad? Delante de Dios. Quizá no perfectos, pero sí justos, por la sangre del Cordero, pero también por su propio esfuerzo, porque han luchado, como dice la Escritura, han permanecido hasta el fin, buscando ser fieles. Pero esta nueva generación, ¿cómo les podríamos probar? ¿Cómo podemos saber que si de repente llega a haber una semilla de maldad en la tierra, de repente no se van a abocar otra vez a hacer lo mismo que hicieron en la antigüedad, en el Génesis, cuando la generación ya había sido limpiada a través del diluvio, y cuando volvieron a haber hombres en la tierra, empezaron a maquinar cosas, y ya sabes, empezaron a construir la Torre de Babel? Muchos dicen, ay, es que la maldad, no, perdóname, la maldad había sido erradicada en el diluvio. Había sido raída toda maldad de la faz de la tierra. ¿Qué pasó? Que esta nueva generación post-diluvio fue expuesta de nuevo a la tentación, a lo malo, y pues como dice mi mamá, o como diría mi mamá, pues enseñó el cobre. Entonces, todos estos que van a ir naciendo en el milenio tienen que ser probados para saber si obedecen a Dios de todo corazón. Porque si no, imagínate tú que la sufriste, que te aguantaste, que trataste de hacer tu vida recta. ¿Considerarías justo que alguien le diera el premio de la eternidad sin haber sido expuesto ni sufriente a todo lo que tú sufriste? Si somos honestos, dirías como que no se me hace tan justo, y algo que ejemplifica a nuestro Dios es que es un Dios justo. Tienen que ser expuestos en algún momento. Fíjate que dice Deuteronomio 8:2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Desde Deuteronomio, desde este peregrinaje de la nación de Israel saliendo de Egipto, fueron metidos en diversos desiertos. Ya daremos una enseñanza sobre los diferentes desiertos y qué significan, para probar precisamente qué había en el corazón de ellos. ¿Por qué? Te lo voy a poner así de claro. Si tú eres papá, me vas a entender perfecto. Tal vez tienes la capacidad de comprarle un auto a tu hijo. ¿Cuántos dicen amén? Espero que estés diciendo amén. Sí, yo quiero tener la capacidad de comprarle un auto a cada uno de mis hijos. Pero la pregunta es, ¿así como así le darías la llave del carro a tus hijos? No. ¿En qué tendría que estribar la diferencia en dárselo o no dárselo? Primero que se les enseñe a manejar bien y ver su, ¿cómo se dice? Su responsabilidad. Ajá. Claro, no se lo vas a dar si es un irresponsable, si no tiene trabajo, ¿con qué le va a echar gasolina? Si es una persona que le gusta la fiesta, ¿verdad? Tienes que comprobar la responsabilidad y el grado de compromiso que tiene. Por eso Dios nos muestra a través de la Biblia que el ser humano tiene que ser probado para evidenciar realmente lo que hay en su corazón. Porque, querido amigo y hermano, llevar el timón de tu barco, de tu vida, cuando no hay nubes de tormenta, es bien fácil. Pero el cristiano debe de ser un capitán de tormentas. Manejar el barco cuando todo está en calma es bien fácil. Capotear los temporales, las tormentas y los huracanes de la vida. Si alguna vez te preguntaste por qué te pasa una cosa tras otra, pues porque el Señor te está probando. Quiere comprobar verdaderamente de qué calibre es tu corazón. Y lo vemos también en Apocalipsis. El Apocalipsis 2:10 nos sigue diciendo que el Señor prueba. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que en algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución, durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ok. Una de las formas en que Dios nos prueba es por medio del libre albedrío. ¡Ojo! Esa capacidad que tienes de escoger las cosas puede ser tu bendición o puede ser tu condena.
así como me oyes. Porque tienes la libertad de escoger lo bueno y lo malo. Pregúntate qué escoges. Y vas a saber. Muchos dicen, ay, es que yo no sé si voy a pasar la eternidad. Sí lo sabes. Tu alma lo declara. Tu conciencia te acusa. Tú sabes bien en qué estado estás ahorita. Y sabes bien también lo que tienes que hacer. Porque esa voz no puede ser callada. Es una voz interna que Dios nos colocó ahí. Entonces, este albedrío permite que escojamos entre el bien y el mal. Vemos el ejemplo que nos plantea aquí la escritura en Deuteronomio 30, verso 19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que la vivan tú y tus descendientes. Juan nos da a entender que todo esto que estamos viendo, que lo que pasó después del diluvio, que esto que se habla al pueblo después del peregrinaje en los desiertos antes de entrar a tierra prometida, esto mismo que le dice Dios al apóstol Juan que le mande este recado a las iglesias del tiempo del fin, nos muestra claramente que estas pruebas van a seguir ocurriendo y con mayor escala en el milenio. Porque ellos no han sido probados al fuego. No han tenido, digamos, la prueba en el sentido estricto de ser expuestos al mal para ver qué reacción tienen. ¿Alguna vez te has comprado una pieza de oro que parece de oro y de repente por alguna razón tienes que ir a comprobar el valor o qué calidad de oro es y te salen con que no era de 14, era de 8 quilates? ¿Cómo da coraje? Porque varía el precio dependiendo del quintaje del oro. No es lo mismo algo de 8 que algo de 10, que algo de 14, que algo de 18 quilates. Ya no te digo de 24 porque de 24 ya estamos hablando de oro puro y el oro puro tiene que venir aliado con algo porque si no se deshace, por los que no sabían de metalurgia. Ya que tú digas algo de calidad 18 quilates, estás hablando de oro muy muy puro. Ya de 24 sería totalmente puro, pero se desharía con la exposición de los elementos. Bueno, me deben 10 pesos por esta clase de metalurgia. Ahí por favor depositen el 00. No, sigamos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en este famoso milenio? ¿Qué es lo que va a pasar cuando estas nuevas generaciones sean expuestas de nuevo al mal? Fíjate cómo dice Apocalipsis 20, del 7 al 9. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de la arena del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Esta no es la guerra del Armagedón, esa ya ocurrió al regreso de Cristo cuando las naciones se aliaron. Y decía, ¿se acuerdan que decía el número de sus integrantes? Que era de 200 millones del ejército. Pero aquí, no entiende, ya fue derrotado en el cielo. Fue derrotado aquí en la tierra al regreso de Cristo y nuevamente sigue de insensato haciendo contrataciones. A mí lo que me impacta y me ocupa de este pasaje es que date cuenta que a pesar de que estas generaciones que van a nacer dentro de los 1000 años del gobierno de Jesucristo en la tierra, a pesar de que van a nacer sin maldad, sin exposición al mal, de nuevo van a caer en la trampa de Satanás. No todos. Pero me asombra que aquí ni siquiera te da un número de integrantes. En la guerra del Armagedón se habló de 200 millones. En esta guerra, dice que son como la arena. ¿Quién puede contar los granos de arena? Habla de Gog y Magog, ya eso lo vamos a tocar cuando hablemos específicamente más adelante en otros programas acerca de este asunto del milenio. Dios no nos revela si esta será la única prueba que va a utilizar durante el milenio para separar a las personas que no son sinceras de aquellas que sí lo son.
pero va a ser la prueba final y más importante de esos 1000 años. Será una parte fundamental del proceso del juicio. Ojo, muchas veces cuando la Biblia nos habla de juicio, si yo te digo, ¿qué entiendes por juicio, Jania? ¿Qué me dirías? Pues de que es como que van a remarcar los errores y preguntar el por qué lo hizo. Ok, si yo te pregunto, ¿tú qué entiendes por juicio si te digo, va a haber un juicio? Pues no, donde se va a aclarar un problema que hay entre dos personas o más. Ok, pero si yo te digo, ay, estaba tan contento esa persona que perdió el juicio, ¿qué entiendes? Pues perdió autoridad. ¿Que perdió autoridad? No, no exactamente. Alguien que perdió el juicio, ¿cómo lo entiendes? Que perdió el control de sus actos. Ok. Fíjate bien en la importancia de las palabras. Juicio no necesariamente tiene que ver nada más con una cuestión legal, con una cuestión de presentar un caso. Va a haber muchas personas que van a ser probadas en su juicio, a ver si es que tienen control de sus actos o no. ¿Qué tal cómo andas de juicio? No hasta de los mismos borrachitos, cuando quieren encubrir su embriaguez, dicen, todavía estoy en juicio, todavía estoy en juicio. ¿Sí los han oído o nada más eran de mi tiempo? Ay, de mi tiempo, sí, eso fue ayer casi prácticamente. ¿Sale? Va a ser la prueba más importante, la prueba fundamental del juicio final. Aquí ahora sí, acabándose el milenio, ya no hay que dame chance, que espérame 5 minutos, que deja voy al Oxxo por un café, nada. Fíjate, Mateo 25:41 lo ilustra de esta manera. Luego les dirá a los que estén a su izquierda, aléjense de mí, malditos, váyanse al fuego. ¿Aléjense de mí qué? Malditos. No malitos, ¿cómo? Malditos. ¿Malditos de toda maldición? Creo que sí. Dice, váyanse al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Wow. ¿Y el verso 10, ahí ya que estás en el 25, por favor? Ya se iban cuando llegó el novio y las jovencitas que estaban listas entraron a la boda con él. Luego alguien le echó seguro a la puerta. Las que no están listas se quedan encerradas. ¿Qué tal andas? ¿Cómo te comportas? ¿Vas a entrar a las bodas o te vas a quedar encerrada? Esperancita. Perdón. Fue mucha la tentación para decirla, pero no ofendimos a nadie. El diablo va a ser restringido, ahora sí, para siempre. A los malvados seres espirituales nunca se les va a volver a permitir a partir de esta última prueba, de este último juicio, que engañen a nadie. Hablemos un poco de la segunda resurrección. El juicio de Dios aún no está completo, a pesar de lo que estamos diciendo, a pesar de que esta nueva generación va a ser probada, aún el juicio de Dios no está completo hasta este punto. Los que murieron sin conocer a Dios o sin arrepentirse verdaderamente deberán ser juzgados después del milenio. Cuando hablamos hace ya algunos capítulos de que al regreso de Cristo los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estemos vivos, quiero hacer una explicación breve porque me mandaron esa pregunta en el WhatsApp. ¿Cuál es la diferencia entre los muertos en Cristo y los muertos en Jesús? Rápidamente la voy a hacer. Ahí les va. Los que creyeron en la promesa de resurrección de vida eterna antes de que Jesús naciera fueron los muertos en Cristo. Recuerda que Cristo no es un nombre, Cristo es un título. Cristo significa el Mashiach o Mesías o el ungido. Ellos todavía no sabían ni siquiera cómo se iba a llamar, cómo iba a ser, pero creyeron en la promesa. Esos son los muertos en Cristo, los que murieron creyendo la promesa antes de que Él naciera. Los que ya estando Él en la tierra murieron con esa misma fe, pero ahora sí ya sabiendo quién era, son los muertos en Jesús. Dicho esto,
hablemos entonces de los que murieron sin arrepentirse verdaderamente. Todos esos no van a resucitar al momento del regreso de Jesús. Esos van a ser juzgados después del milenio. ¿Ok? Y ahí aplicamos lo que decían ustedes hace rato. A ver, levántate, a ver, dime tu comportamiento, a ver, dime por qué te comportaste así, qué es lo que te llevó. Vamos a ver si tienen el juicio correcto, es decir, si saben evaluar las cosas y se les va a dar la oportunidad de tomar su decisión ahí. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, porque hay muchas personas que han muerto sin siquiera haber oído hablar de Jesús. Y contrario a lo que la mayoría de la tradición cristiana dice, que es que tenemos que predicar porque si no mucha gente se va a ir al infierno. No, tenemos que predicar porque es un mandato en el sentido de irlo haciendo mientras vamos viviendo. ¿Sale? Pero yo les hacía ver en la mañana que si es tal como dicen los movimientos misioneros y denominaciones tradicionales, pues que nos despidan porque estamos haciendo un mal trabajo. Menos del 10% de la población mundial es cristiana. Y si se murió tu abuelita y nadie le habló de Cristo, y si a lo mejor alguien le predicó a una persona de una forma equivocada y no entendió el mensaje de salvación, ya merece estar con los Hitlers, con los Napoleones, con los Judas Iscariotes. No, esta es su oportunidad. Esta es la última campanada. Van a resucitar después del milenio, se va a evaluar su caso, se les va a dar la oportunidad y entonces en este periodo final de juicio se va a evidenciar aún en ese momento la misericordia y la sabiduría de Dios. La Biblia habla de 3 cosechas. ¿Cuáles son los 3 tiempos de cosecha? La primicia, la cosecha y el rebusco. Esto de lo que estamos hablando es el rebusco. La primicia es cuando un árbol da los mejores frutos, los más bonitos, los grandotes, los dignos de exportación. La primicia son los que van a morir en Cristo, van a morir en Jesús, o ya murieron, y van a venir con Él en su venida. Esa es la primicia, esa es la novia. La cosecha es cuando la generalidad, ahora tras tantas pruebas que nos evidenciaron los sellos, las trompetas, los truenos, va a tener que tomar una decisión. Y esta es la parte final del rebusco. ¿Qué es el rebusco? Cuando pues ya solo queda uno que otro fruto después de la cosecha o crece tarde. Yo tengo aquí, por ejemplo, en casa una jacaranda que nos hizo favor de regalarnos la hermana Lucía. De hecho, su papá cortó un piecito de su jacaranda y nos la regaló. Y lo que me da risa de mi jacaranda es que es una jacaranda de rebusco. Siempre en primavera florecen las jacarandas. Y cuando todas las demás ya están perdiendo sus flores, esta apenas empieza a florecer mi árbol. O sea, es una jacaranda tardía. Aún aquí va a ser la oportunidad de recoger la cosecha de todos aquellos que o no entendieron, porque ya hemos enseñado, ¿verdad? Que hay muchos que le cuentan las cosas o nunca se enteraron y todavía llegan y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ni supieron de qué se trataba. Bueno, aquí tienen chance para que vean que Dios es bueno. Dios es bueno y aún a aquellos distraídos se les va a dar oportunidad. Es necesario tener en cuenta que los cristianos fieles son resucitados y reciben la vida eterna al momento del regreso de Cristo. Lo que decíamos, ahí están las primicias, al comienzo del milenio. Lo dice en 1 Corintios 15, 51, 52, lo dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Esa es la primera resurrección. Pero Apocalipsis 20, versos 4 y 5 dice: Después vi unos tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido el poder de juzgar. También vi a las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio sobre Jesús y anunciar el mensaje de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca de la bestia ni en su frente ni en la mano. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que terminaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección.
¿Cuáles son entonces estos otros muertos? Quienes no volvieron a la vida en la primera resurrección, sino hasta después de los 1000 años. Bueno, esto concuerda con lo que dijo Jesús en Juan 5, 28 y 29. Dijo así: viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, todos, aquí dice literalmente, todos los que están en los sepulcros, oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Después de que los 1000 años se cumplan, los que resuciten y estén de pie ante Dios serán aquellos que nunca antes conocieron realmente a Dios ni sus caminos. En otras palabras, no entendieron lo que significaba arrepentirse de sus pecados. Esos son los que están, digamos, con la última oportunidad, pero hay otros que van a insistir en su rebeldía. Por esto esta enseñanza se llama la rebelión final. Satanás, hemos visto que después de ser suelto va a engañar a muchos e increíblemente va a dejar su semilla en muchos, aún en muchos de los que no conocieron de Dios, y resuciten y vean al mismo Señor Jesús y les diga el Señor Jesús: mira mis manos, mira mi costado, mira mi cabeza, yo morí por ti para dar de salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Deja tus caminos, deja tus ideas. A lo mejor nadie te predicó, a lo mejor no entendiste, plenamente el mensaje de una manera que lo sintieras tuyo. Mira, esta es la oportunidad para que se te pueda otorgar la vida eterna. Increíblemente hay algunos que van a decir: no, ¿sabes qué? Mejor me quedo siguiendo siendo avaro porque me gusta la lana. No, ¿sabes qué? Me gusta más la botella, prefiero la botella. ¿Sabes qué? Me gusta más el sexo promiscuo. ¿Sabes qué? Me sigue gustando ser gay, ser lésbica, ser lo que sea. Increíblemente, aún en este momento, aún siendo ya el reino de Dios sobre la tierra y dándoles esta última oportunidad, no van a querer tomarla. Increíble. Es como el borracho que 1000 veces lo has llevado, ¿verdad? A que lo atiendan, 1000 veces lo has llevado al psicólogo, lo has llevado con doctores. Y seamos honestos, para todo aquel que diga que el alcoholismo es una enfermedad, no lo es, aunque lo diga la Organización Mundial de la Salud, es una adicción como tal, porque no es como que andaba por la calle y me pegó la gripa porque estaba el virus. Aquí iba por la calle y se me pegó una botella, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Las cosas, dice la Biblia, que seríamos juzgados en el tiempo final por decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. La verdad es que va a haber muchas personas que se van a morir con la suya. Yo he escuchado a muchos mexicanos que dicen así: pues yo me muero con la mía. Yo me monto en mi macho y a ver quién me baja. Y aunque yo esté mal, me voy al hoyo con mi idea. Pues aquí va a ser literal. Te vas a ir a la destrucción con tu idea, tristemente. Apocalipsis 27 dice: Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Ahora el 12. Vi también a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. ¿Qué se está escribiendo de ti? Deberías de hacer un ejercicio. Yo te reto, si eres valiente, nada más que termine la pandemia. Ahorita no se puede. Y si andas en la calle como si nada, te reprendo y te exhorto a que te cuides. La enfermedad es real y hasta que no hay una vacuna no podemos contar 100% con que esto ya va a volver a ser igual. La vida no va a volver a ser igual a partir de este momento. Hoy mis palabras, se vienen cosas cada vez más grandes, más complicadas a partir de este punto. De una vez te lo estoy avisando para que no digan: ay, no nos avisa. Te lo estoy diciendo, ¿sale? Pero después de que puedas salir de tu casa y tener una convivencia más o menos general, atrévete a tocar la puerta de tus vecinos y a decirle: disculpe vecino, le hago una pregunta, es una tarea. ¿Qué opina la gente de mí? ¿Qué opina usted de mí? ¿Cómo cree usted que soy? ¿Qué se está escribiendo de ti en esos libros? ¿Qué se está escribiendo de ti?
Dice, ¿verdad? Que vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Estos serán resucitados y juzgados según lo que está escrito en la Biblia. En la Biblia. No hay pretexto. Si tú tienes un auto y cometes una infracción y te quieres escudar ante el policía de tránsito diciéndole yo no conocía este artículo oficial, de todos modos te va a levantar la infracción. No está exento de transgresión aquel que no conoce la regla. Por eso se supone que todos deberíamos estar interesados en conocer lo que está escrito en la Biblia. De acuerdo con la respuesta de estas personas, de acuerdo con lo que respondan, se les va a ofrecer el entendimiento espiritual y ahora sí les va a ser predicado el evangelio y entonces tomarán su decisión. Y te vuelvo a repetir, increíblemente va a haber quien diga, no, yo me muero siendo como soy. Prefiero desaparecer. Es triste, tú has de conocer un necio de los que te estoy hablando, una necia de los que te estoy hablando, pero hasta sin ser Dios sabemos que hay mucha gente así. Aguas cristianos, porque también aquellos que digan, pues sí sé que se tiene que perdonar, pero no quiero perdonar, están incluidos en la lista, Aquellos que no quieren corregir sus fallas, están incluidos en la lista. Aquí la palabra griega que está traducida como libros es Biblia, de la raíz misma de Biblia. Cuando Dios resucite a estas personas, les explicará el significado completo de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Cuando ellos respondan y se arrepientan, sus nombres también podrán ser escritos, o más bien no escritos. Sus nombres van a poder ser palomeados de esta lista que preexiste desde antes de la fundación del mundo. Esta lista existe ya. Dios conoce todos los tiempos. No se pueden anexar nombres a esta lista, pero sí se pueden borrar. ¿Cuántas letras le han borrado a esta lista de tu nombre? Pregúntatelo. Imagínate si te llamas Adán. Y ya, 4 letras nada más. Ten cuidado porque ya te quemaste 3 strikes. Desgraciadamente, te decía que algunos, a pesar de todas las oportunidades de arrepentimiento, se obstinarán en seguir sus propios caminos. Dios no obliga a nadie a escoger la vida eterna. Aquellos que después de recibir el claro entendimiento de lo que Dios quiere de ellos, se van a negar aún así, y entonces dice algo bien triste en el verso 15. Léeme el verso 15, hija. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Wow. Van a ser destruidos en el lago de fuego. Ese es el castigo. Otros pasajes de la Biblia nos dan más información acerca de estas personas, a los cuales llama impíos. Otros pasajes les llaman incorregibles, que serán destruidos para siempre en el lago de fuego. Fíjate lo que dice Mateo 12, verso 31 y 32. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se les perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Wow. Aquellos que rechacen de manera deliberada y obstinada el conocimiento espiritual que Dios te da. Aquellos que dicen, no, ya no quiero saber nada de Dios. Ay, ojalá nunca hubieras dicho eso. Eso te cuenta ahí como un tachecito en tu lista. Haz de cuenta que palomita y tachecito como en la escuela. Hay quien hasta debe puntos ya. Ya van -2, -3.
ocúpate para que el resto de tu vida puedas ahora sí que remediar esta tendencia. Según las Escrituras, al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, ya no le queda más sacrificio por pecados, sino solo una horrenda expectación de juicio de hervor de fuego que ha de devorar a aquellos que son adversarios de Dios. Lo dice Hebreos 10 del 26 al 29. También Malaquías, el profeta Malaquías habla de esto en Malaquías 4:1, dice: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, los que hacen maldad, serán estopa. Yo no sé, aquí en la mesa alguna vez han quemado una estopa. ¿Sí saben lo que es una estopa? Una estopa es como una madeja de hilaza que se usa casi siempre o para pulir o para limpiar. Se le pone normalmente algún agente químico para limpiar o para pulir la madera o para diseminar algún activo. Pero en específico tiene la particularidad que como son fibras muy delgadas, tú le acercas un cerillo y prende inmediatamente y no tarda nada en quemarse. Por eso aquí la Escritura nos da el ejemplo en ese sentido. Dice que todos aquellos, ¿verdad?, que sean incorregibles van a ser quemados como estopa. Qué triste. Y dice que de ellos no habrá ni raíz ni rama. Está diciendo Dios que no va a haber ni siquiera memoria de que exististe en la tierra. Es más, para todos aquellos que dicen, no, se van a quemar para siempre en el infierno, están en un error. Te sugiero que oigas nuestra enseñanza sobre el cielo y el infierno. También es toda una serie que tenemos. Ya me han estado pidiendo que de nuevo la demos. Vamos a ver si en un mes la podemos dar de nuevo toda la serie. Y no, el castigo eterno, como se es mencionado, no es que ardas por siempre en el infierno. Solamente vas a caer en el lago de fuego y vas a ser destruido. Y dice la Biblia que nunca más se tendrá memoria de ti, inclusive tu familia. Nadie se va a acordar de ti, porque entonces sería castigo para los que hicieron las cosas bien. Ver a un hijo, a una hija, a un esposo, una esposa ahí ardiendo o sabiendo que fue destruido. La Biblia dice, no se tendrá más de ellos memoria. Es muy importante que entendamos el propósito de Dios. Él no quiere que los incorregibles vivan eternamente en los tormentos. Antes bien, Él ha determinado que deben de morir en el lago de fuego. Esa es lo que en la Biblia se le conoce como la muerte segunda. Lo dice Apocalipsis 20:14. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. De esta muerte sí ya no hay resurrección. La victoria sobre la muerte. Esto nos va a llevar a la época del cumplimiento de lo que dijo Pablo. Pablo dijo en 1 Corintios 15:54, ¿se acuerdan de esta cita? Es muy famosa, hasta se hacen cantos. Sorbida es la muerte en victoria. Hasta el día de hoy la muerte sigue imperando, la gente sigue muriendo. Pero va a ser en este momento que, si oyeron, el infierno va a ser lanzado al lago de fuego. Porque también te quiero explicar que el lago de fuego y el infierno son dos cosas diferentes. Para que te des cuenta que por tradición aceptamos las cosas y no nos ocupamos de entenderlas, de que a nosotros nos conste, de que nosotros estudiemos y que podamos estar seguros de que lo que nos enseñan es cierto. Ten cuidado. No hay imbo, no hay purgatorio, no hay muchas cosas que damos por sentadas. Voy a ir al cielo. No vas a ir al cielo aunque hagas las cosas bien. No es tu estatus, no es tu hábitat. Vas a estar, sí, pero en el primer cielo, y eso teniendo acceso a él, al cielo físico. Pero recuerda que Dios vive en el tercer cielo. Ahí no vas a tener acceso a menos que Dios te llame. Y todos vamos a ir al cielo. No es así. Ojalá y puedas escuchar las enseñanzas que tenemos acerca del cielo y del infierno, y sobre todo que tú puedas leer los versículos, que tú puedas escuchar, someter a juicio, orar a Dios, y para que veas que a veces por eso es que no entendemos a cabalidad lo que dice la Biblia.
Cuando llegue el final del último periodo de juicio, todos los humanos que hayan vivido, todos, en todas las épocas, en todos los tiempos, van a haber tenido la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Aún los de los primeros tiempos que tuvieron razonamiento, se les va a despertar y se les va a decir: mira, este es Jesús, Él vino a salvarnos porque tenía un plan para ti, tenía un plan para la humanidad, ese plan se cayó, ustedes escogieron lo malo, pero hay opción de restaurar esta comunión con Dios. ¿Qué escoges? Aún los primeros hombres van a tener esta opción. Van a escoger vida o muerte. Y entonces habrán podido arrepentirse y someterse a Dios para recibir vida eterna, o negarse a arrepentirse y al hacerlo pues escogerán la muerte eterna. No hay un camino intermedio, no hay matices, no hay grises, o es blanco o es negro, no hay intermedios. Desgraciadamente algunos, a pesar de todas las oportunidades de arrepentimiento que Dios les ofrezca, van a seguir sus propios caminos. Dios, te repito, no va a obligar a nadie a escoger la vida eterna. Aquellos que después de conocer lo que Dios quiere de ellos no se arrepientan, van a ser juzgados. Pero si te pones a pensar, esto es un acto de misericordia, puesto que una persona obstinadamente que se niegue a seguir a Dios y sus justos caminos, imagínatela viviendo eternamente. Lo único que se va a acarrear, o se acarrearía por la eternidad, sería miseria perpetua. No solo para él mismo. Imagínate la familia de esa persona necia, eternamente. ¿Qué tal sufre la mamá con los hijos alcohólicos? ¿Qué tal sufre la esposa con el esposo golpeador? ¿Entiendes por qué Dios no puede darle de eternidad a estas personas? No puede entrar nada contaminado a la eternidad, al reino de Dios. Nada contaminado puede entrar, porque solo acarrearía miseria para el que lo vive, pero también para los que lo rodean. Y ahora, si se te ha hecho pesada esta vida, imagínate eternamente lo mismo. ¡Wow! Cuando usamos esta lógica, la lógica de Dios, es fácil entender todo. Apocalipsis 20:14 dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esa es la muerte segunda. Entonces, después de esto, el juicio de Dios habrá terminado. Nunca jamás aquellos que reciban la salvación tendrán que temer la muerte. Ya no va a haber muerte. Aquí es cuando la muerte va a ser sorbida en victoria. Esto es el cumplimiento de la profecía que hizo Jesús en Mateo 13, 41 al 43. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos van a juntar a todos los perversos y a los que hacían pecar a los demás, y los expulsará de su reino. Los echará al horno encendido, donde gritarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Oigan bien lo que les digo. Ahí tienes. Wow. Tienes de dos. A esta profecía puedes encadenar dos cosas en ti. O te inspira o te atemoriza. Pero inspírate. Hay una resurrección. Hay una recompensa para aquel que es fiel. Pero también hay un juicio para el que no. Todo comienza con la primera resurrección, cuando Jesús regrese para establecer el reino de Dios en la tierra. Dice la Biblia, ya no quiero leer más citas, no te quiero abrumar con tanta cita, pero dice la Biblia, cuando venga el Señor a la tierra por segunda vez, ¿hallará fe en ella? Si hoy regresara Jesús, ¿correrías a sus brazos o correrías a esconderte? Es una buena pregunta. Cada quien sabe qué trae en el morralito. Y al que diga, no, pues yo no soy mala persona, pues dependiendo con quién te compares. Si te comparas con un asesino y violador, desde luego que te vas a ver como una blanca paloma. Pero si te comparas con quien debes de compararte, que es Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo en la tierra, con la vida que Él llevó, con el ejemplo que nos dio, seamos honestos,
A veces no somos ni capaces de pagar una factura, de eliminar un trámite que nos está impidiendo ser felices. Un trámite terrestre. Un pago que hay que hacer. ¿Vas a poder pagar el peso de todas tus fallas una eternidad? Yo espero, amigo, hermano, que esto te inspire. Que tengas la aspiración de ser verdaderamente diferente. Y para ti que simpatizas con el Evangelio, toma tu decisión ya. Porque si bien dices, uy, pero de aquí a que eso pase, tú no sabes si tienes vida para mañana. Tú no sabes si eres del 9 punto y cacho por ciento que le puede dar COVID y morirse, porque a muchos les da y no se mueren. Pero tú no sabes si en tu cadena de ADN, si en tu sistema inmune te puede dar a ti. Tú no sabes si puedes salir y sufrir un aneurisma cerebral y que reviente una vena en tu cerebro y ahí en automático adiós, amigo. Tú no sabes. Imagínate la tristeza para la familia que sí sigue a Cristo, saber que alguien decidió no seguirlo por plena convicción, por un momento de orgullo, por una falta de decisión, por temor al que dirán. Si simpatizas con Cristo, toma tu decisión. Y si hasta ahora estás escuchando esto, yo te sugiero que investigues, averigua, no te quedes con lo que yo te digo. Ten un espíritu de investigación. Investiga por tu cuenta, no con fuentes de dudosa procedencia. Ve a la Biblia, lee la Escritura, infórmate bien. Dios les bendiga a todos ustedes. Espero verdaderamente que todos tengan la capacidad de meditar un ratito en esto. Mi nombre es Israel Chapa. Esto fue Entendiendo el Apocalipsis. Conmigo estuvieron esta noche Idalia Castro. Jania Castro. Naran Castro. Bueno, pues por favor cuídate, por favor no permitas que el miedo te invada, pero tampoco la irresponsabilidad. Es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar nuestros cuerpos, cuidar lo que hacemos. Recuerda que estás rodeado de gente que te ama y a ellos les debemos el poder cuidarnos. Porque si no, imagínate, si actuamos irresponsablemente con nuestro cuerpo, con nuestra familia, como que también eso nos va a ser contado como error, ¿verdad? Disfruta lo que queda el domingo. Ojalá y cenes rico. Todavía es buena hora. Yo espero ahorita como que voy a atacar el refri porque ya me dio hambre. Que Dios te bendiga y si así lo decides, todavía nos seguimos el día de mañana 8 de la noche en enseñanza básica en el programa Plan de Vuelo. Dios te bendiga.